Los factores humanos. Primera parte. Tema número 3, módulo número 2. ¿Qué es un factor? En términos generales, un factor es un elemento que juega un rol determinante en un resultado, es decir, que resulta influyente en algún aspecto de la realidad, y que por lo tanto debe ser tomado en cuenta. Por ejemplo, cuando se habla de los factores que desencadenaron una crisis económica, se está haciendo referencia a los elementos y actores económicos que directa o indirectamente propiciaron la crisis o permitieron que ocurriera. Los factores humanos, como mencionamos en el tema anterior, son las características físicas, psicológicas y sociales que influyen en la interacción de las personas con el entorno donde realiza una labor, ya sea con otras personas, con equipos, sistemas o procesos. En otras palabras, estudian cómo las personas funcionan en su trabajo, cómo se relacionan con el ambiente que le rodea, y cómo sus interacciones con otros afectan su desempeño. Hay una frase que nos trae una realidad que no debemos obviar, y es que el trabajo no se debe delegar en personas que solo tengan buenas intenciones. También debemos tomar en cuenta que es necesario que tenga la capacidad para poder realizarlo. Por eso existen planes de capacitaciones para crear conciencia a los integrantes de los equipos de trabajo, y estén preparados para enfrentar esos desafíos de forma exitosa. El sistema que vamos a tomar como referencia describe esos puntos críticos como los 12 sucios, porque esos son los factores humanos donde constantemente o de forma repetitiva el ser humano falla o se descuida mientras participa en equipos de trabajo. El concepto Dirty Dozen o 12 sucios busca detectar y reducir el error humano en el mantenimiento de la aviación y áreas donde los grupos de trabajo están grandemente comprometidos con el éxito de las operaciones. Un sistema de seguridad operacional se describe como un proceso sistemático de identificar, analizar y mitigar los riesgos y peligros que pueden comprometer el correcto funcionamiento de una organización o una actividad específica. Su objetivo es proteger o asegurar el buen manejo, informaciones críticas y asegurar que los equipos, sistemas y el personal estén en condiciones óptimas, previniendo o evitando cualquier interrupción durante el desarrollo de una operación para garantizar el éxito. Pero en el caso de esta capacitación vamos a tomar como referencia ese modelo de prevención de errores implementado en los equipos de trabajo para mejorar el desempeño de forma individual como en conjunto de cada uno de los miembros. Originalmente esos puntos se mencionan como 12, pero como explicamos en el tema anterior, en esta capacitación vamos a mencionar 7 durante la exposición de los factores humanos. 1. Falta de conocimiento. 2. Falta de comunicación. 3. Distracciones. 4. Falta de recursos. 5. Estrés y presión. 6. Falta de trabajo en equipo. Y 7. Complacencia. Factor humano número 1. La falta de conocimiento. El éxito de un equipo de trabajo no depende solamente de personas unidas para alcanzar alguna meta u objetivo en común, que tengan los mismos ideales, deseo de colaborar, disponibilidad o abundancia de recursos, cantidad suficiente de personas disponibles, y muchas otras cosas más que favorecen y contribuyen al éxito. Hay un factor determinante que acaba con familias, amistades, ejércitos, pueblos y naciones. Esta condición se menciona y es definida en la Biblia como la falta de conocimiento. Libro de Oseas 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra ley significa regla o normas. En el ámbito del derecho, la ley del latín lex es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. La falta de conocimiento es también conocida como ignorancia, se refiere a la carencia de información o comprensión sobre un tema específico. Puede manifestarse como una ausencia total de conocimiento o como una comprensión limitada de ciertos conceptos. Esta falta de conocimiento puede tener consecuencias negativas en diversos ámbitos, incluyendo la toma de decisiones, el desarrollo personal y profesional, y la salud. Es un concepto que indica falta de saber, de conocimiento o experiencia.
Vamos a mencionar algunas de las normas y medidas para evitar la falta de conocimiento. Adoptar hábitos de aprendizaje activo, como la práctica constante. Realizar autoevaluaciones antes de asumir un compromiso o tarea y solicitar información detallada de la misma si es posible por escrito. Capacitar a los miembros del equipo antes de asignar una tarea o realizar evaluaciones con personas competentes para comprobar desempeño en el área si ya ha sido capacitado. Se debe realizar la búsqueda de información relevante de fuentes comprobadas como seguras o confiables. Participar en diálogos y aprovechar diversas fuentes de conocimiento, evaluar en conjunto ideas y métodos de implementación de las mismas. Crear un plan de capacitaciones recurrentes e incluir áreas donde exista la posibilidad de expansión en las operaciones de desarrollo a futuro. Siempre intente mantener informado al equipo de trabajo de cualquier tipo de cambio o toma de decisiones. Factor humano número 2. Falta de comunicación. De forma frecuente es una falla que afecta el buen funcionamiento en el trabajo en equipo. A simple vista, podemos creer que con solo dar un mensaje o cualquier instrucción ya he realizado mi parte. Pero con el paso del tiempo en diferentes entornos y escenarios, se han identificado algunos puntos débiles que pueden afectar cualquier tipo de información a tal punto que la misma no cumpla con el objetivo o propósito de dicha interacción. Un mensaje no entregado de forma correcta puede condicionar o crear confusiones e informaciones incompletas. El receptor puede asumir un significado diferente a la información recibida. Los estudios sugieren que solo recibimos y entendemos el 30% de un mensaje en la comunicación verbal. Normas y medidas sugeridas para evitar la falta de comunicación. Número 1. Se debe explicar de la forma más clara y comprensible posible. 2. Trate de entregar por escrito toda información que involucre cualquier tipo de acción, tarea o asignación. 3. Sea específico en las ideas o pensamientos que desee compartir. 4. Antes de dar una información asegure o verifique su veracidad. 5. Tomar en cuenta la hora, el ruido, el estrés, situaciones emocionales, fatigas que pueden afectar tanto al emisor de una comunicación como a los receptores. 6. Utilice listas de verificación que proporcionen información detallada para evitar confusiones o errores. 7. Expresar la información más esencial al principio y al final del mensaje. 8. Es responsabilidad del emisor que el mensaje o la información suministrada sea entendida o bien recibida, como también el receptor es responsable de confirmar que ha entendido la información. 9. No añada información extra, innecesaria, no modifique información o contamine instrucciones con ideas particulares, sin antes ser sometida a evaluación por los integrantes del grupo. 10. Todo tipo de información debe ser acompañada con protocolo de respeto, educación y discreción entre los miembros del equipo de trabajo. Algunos versículos bíblicos. Filipenses 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Santiago 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Efesios 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Primera carta a los Corintios, 15 versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Romanos 12 versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Normas y medidas sugeridas para evitar la falta de comunicación. Número 1. Se debe explicar de la forma más clara y comprensible posible. 2. Trate de entregar por escrito toda información que involucre cualquier tipo de acción, tarea o asignación. 3. Sea específico en las ideas o pensamientos que desee compartir. 4.
Antes de dar una información, asegure o verifique su veracidad. 5. Tomar en cuenta la hora, el ruido, el estrés, situaciones emocionales, fatigas que pueden afectar tanto al emisor de una comunicación como a los receptores. 6. Utilice listas de verificación que proporcionen información detallada para evitar confusiones o errores. 7. Expresar la información más esencial al principio y al final del mensaje. 8. Es responsabilidad del emisor que el mensaje o la información suministrada sea entendida o bien recibida. Como también el receptor es responsable de confirmar que ha entendido la información. 9. No añada información extra, innecesaria, no modifique información o contamine instrucciones con ideas particulares, sin antes ser sometida a evaluación por los integrantes del grupo. 10. Todo tipo de información debe ser acompañada con protocolo de respeto, educación y discreción entre los miembros del equipo de trabajo. Factor humano. Número 3. Las distracciones. La distracción puede referirse a cualquier cosa que quite la atención de una persona sobre la tarea que se esté realizando. Algunas distracciones en el trabajo son inevitables, como los ruidos fuertes, las solicitudes de ayuda y los problemas o situaciones espontáneas que requieren atención inmediata. Otras distracciones, como los temas personales o conversaciones no relevantes, podrían evitarse o posponerse. Interrumpir la atención sobre un proceso puede provocar que se pasen por alto los detalles. El origen de las distracciones reside tanto en factores internos, emociones, pensamientos, fatiga, malestar, estrés, como en factores externos, notificaciones, ruidos, señales de tránsito. Las distracciones pueden también ser impulsadas por un deseo inconsciente de evitar emociones incómodas o un entorno que nos arrastra en direcciones opuestas a nuestros objetivos. Normas y medidas sugeridas para evitar las distracciones. Número 1. Si no puede completar el trabajo, marque el trabajo incompleto como recordatorio para usted y notifíquelo a los demás. 2. Cuando regrese a trabajar después de una distracción, vuelva sobre sus pasos antes de retomar la tarea. 3. Pídale a alguien que revise su trabajo usando una lista de verificación. 4. Solicite un orden de prioridades cuando le asignen varias tareas. 5. Termine una tarea antes de responder a otras asignaciones. 6. Solicite con tiempo la ayuda necesaria, ya sea recursos humanos o económicos. 7. Evite establecer largas conversaciones o temas ajenos a las asignaciones mientras esté realizando alguna actividad. Concéntrese en lo que se está haciendo. 8. Minimizar los contratiempos y conflictos personales si es posible hasta culminar el trabajo, luego realice las reclamaciones pertinentes. 9. No permita que los celulares u otros equipos tecnológicos sean obstáculo entre usted y su desarrollo personal. 10. No realizar ningún tipo de improvisación fuera del programa sin consultar. Algunas referencias bíblicas de ayuda. Proverbios 4 versículos desde el 25 al 27. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Lucas capítulo 9 versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado simboliza el inicio de una tarea o un compromiso. Mirar hacia atrás representa el desapego de la tarea, la falta de enfoque o el dejarse llevar por las circunstancias pasadas o externas. No apto para el reino de Dios significa que no se puede seguir a Dios o emprender un camino espiritual si se está dividiendo la atención. En otras palabras, las personas que desvían su atención no alcanzan sus objetivos. Dios te bendiga.